Bienvenidos a José Obdulio. De pronto incluso para un futuro vamos a cambiar el nombre, Recto y Recio. Y en este programa hay que comenzar diciendo varias cosas. Primero, ofrecer excusas. Mis viajes han ocasionado algunas dificultades. Técnicamente no ha sido fácil para mí hacer los programas desde el exterior como quisiera. El último hubiese sido desde Suiza, en donde algún tuitero dice que fui a abrir una cuenta. No, señores. A Suiza también podemos viajar la gente decente, no solamente los gualdrones de las FARC, en donde reciben amparo, apoyados por muchos sectores del periodismo. Y entonces quiero comenzar diciendo en este programa que estamos felices porque este Cable Noticias es el primer canal en televidentes en Colombia en cuanto al cable pagado. Está por encima de NTN 24 horas y CNN en español, y me estoy refiriendo a Ibope, noviembre del 2010. Hay que decir también que el ingeniero Ceballos, que es un genio de todo este tema técnico y tecnológico, que trabaja con el canal, me ha informado que es asombrosa la televidencia que tenemos en Europa y en todos los países de América, y que cuando se pone en YouTube nuestro programa hay una oleada de visitantes, 2.000, 3.000 por semana en Europa. Maravilloso, y me encanta que haya una nueva versión de los problemas colombianos desde este canal. Comencemos el programa con un comunicado del presidente Uribe y luego alrededor del comunicado iremos haciendo las referencias que vale la pena y que yo creo que el auditorio hoy está esperando. Es un comunicado sobre Wikileaks. Comencemos diciendo qué es eso de Wikileaks, porque es que se habla mucho y la gente incluso dice la palabra, pero no sabe de qué se trata. Wikileaks es un receptor, una página receptora de información filtrada, de información no procedente de canales legales. Dijéramos, no es un comunicado de la Fiscalía, sino, por ejemplo, un señor de una emisora se roba una declaración del capitán Lagos y entonces, en lugar de ir él mismo a llevarla a su emisora, la mete en Wikileaks y es una filtración de una información reservada. Entonces este señor, el que ahora es disquelero de muchos de los periodistas y columnistas, se puso en esta tarea. Abrió una página web y en esa página web recibe todo tipo de información. Y una de las informaciones que ha recibido, válgame Dios, es los últimos 10 años tal vez, o un poco menos, de los cables que las embajadas norteamericanas enviaban a la Secretaría de Estado. Este sistema en el periodismo ya había sido utilizado. Por ejemplo, aquí hay periodistas que son eso, son una especie de posilga o vacinilla de información filtrada, y con ello hacen sus columnas, y esas columnas merecen muchos premios, muchos reconocimientos, porque son reconocimientos de los mismos entre sí. Y entonces este sistema hizo que alguien que obtuvo esa información se la entregara y la metiera, la introdujera en la página web, y este señor la puso a disposición de 5 grandes periódicos del mundo. No es un héroe, no es un héroe, es un tipo ahí medio lagarto, muy personaje curioso, porque está en la cárcel, no está siendo perseguido por sus opiniones. Es obvio que algún sentido tiene la persecución que se le está haciendo, pero ¿qué pasó? Él se fue, como ahora es disque la vedette, como es el hombre ya más respetado y más querido y más aplaudido por ciertos personajes, sobre todo enemigos de los Estados Unidos, entonces se fue a Suecia. Y en Suecia el hombre fue asediado por las mujeres. En Suecia con las mujeres como que son mucho más activas que los hombres en el asedio, y el asedio era sexual además. Y aceptó, o más bien fue a la cama con 2 señoras suecas que lo sedujeron a él. Y hoy está siendo juzgado por violación, por, dijéramos, obligar a algunas actividades sexuales a 2 mujeres suecas. Esa es toda la persecución judicial que él tiene. Él no está siendo perseguido por tener su página. Su página sí está siendo, dijéramos, combatida por las autoridades norteamericanas y además le están tratando de cerrar las fuentes
económicas a Wikileaks. Pero él está siendo perseguido primero porque obligó a una muchacha que estaba dormida luego de que habían tenido relaciones sexuales a tener nuevamente relaciones. Eso en Suecia es delito, tiene 4 años de cárcel. Y otra porque el condón se rompió y él continuó y obligó a la muchacha a seguir haciendo el amor, y entonces también eso es penado en Suecia, y por ese motivo está en la cárcel, para que no hablemos pues mucho de héroes. Entonces, digamos que comienzan a surgir unas informaciones relativas a los mensajes que la embajada norteamericana, los funcionarios de la embajada, el embajador y el secretario político, el secretario de Asuntos Políticos de la embajada norteamericana, enviaban a la Secretaría de Estado. Han publicado 11. Se dice, o le ha dicho Wikileaks a sobre todo el periódico El País, que es el que publica la información en castellano, y Alemán, que la publica en francés, que son unos 2.800. Ya pues, se pueden ustedes imaginar, si con 11 vimos cómo le hablaban ciertos funcionarios a la embajada norteamericana con irresponsabilidad, con deslealtad, con falta de cariño por el gobierno al que servían, con falta de lealtad con el presidente Uribe, con falta de lealtad con el gobierno del presidente Uribe, con falta de lealtad con Colombia referente a la política de seguridad democrática, como irán a ser los otros 2.800. Y entre otras cosas, los llamo a tener muy presente lo siguiente, para que cuando vayan saliendo los documentos, ustedes comparen. Yo seguramente voy a aparecer en muchos documentos. ¿Por qué? Porque es que una de mis funciones y una de las actividades en mi vida es hablar y analizar y discutir las cosas. Y entonces los norteamericanos, particularmente el director de la Oficina de Asuntos Políticos, llegó a considerar que el mejor interlocutor posible en Colombia era yo. Y el hombre hablaba conmigo cada 15, cada 20 días, cada mes. Y hablábamos in extenso y él tomaba nota. Y cuando yo hablaba, yo sabía que yo le estaba hablando a Estados Unidos y le estaba explicando nuestras políticas y estaba contradiciendo las afirmaciones de políticos norteamericanos y estaba buscando la aprobación del TLC y estaba desmontando los infundios contra Uribe y estaba quitándole ese cuentecito a la embajada norteamericana de la Secretaría de Estado de que el presidente Uribe perseguía sindicalistas y que había violación de derechos humanos sistemática, etcétera, etcétera. Otros no hacían lo mismo. Otros, en lugar de ir a hablar con el presidente y decirle, tenemos información de que se están cometiendo determinadas violaciones de derechos humanos, iban a los Estados Unidos a decir que el presidente Uribe no era lo suficientemente enérgico en la lucha contra o la persecución a los derechos humanos. Bueno, en fin, eso ocurrió. Y entonces, cuando salgan las informaciones de Wikileaks respecto a mis conversaciones, van a encontrar la diferencia. Van a encontrar la diferencia entre quienes iban a hacer simple y llano chismoseo, farandulero, o a hacer política en contra Colombia en la Embajada de los Estados Unidos o en los cócteles. Van a ver cuando una persona con todos los elementos de formación sobre la política y de interpretación de la política colombiana hablaba con esa embajada. Creo que siempre quedaremos 10-0, 10 yo y 0 mis contradictores. Y entonces, por eso voy a leer este comunicado. Este comunicado se refiere a afirmaciones de contradictores míos en la embajada norteamericana. El presidente Uribe expidió un comunicado sobre Wikileaks y dijo: el señor general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, llamó a contarme, bueno, es el primer comentario que hago, llamó a contarle, porque es que todos mis amigos me dijeron, no vas a decir nada de los comentarios del general Óscar Naranjo en la embajada norteamericana, quédate callado, que eso seguramente es falso. Y dije yo, no es falso. Ahí estoy viendo el surgimiento de toda esta campaña farandulera política que se convirtió en judicial contra mí. Ahí estoy viendo el origen, que yo pensaba que simplemente era del fiscal Iguarán, de todo este infierno al que han estado sometiéndome últimamente. Y obviamente como una persecución política enmarcada en un proceso judicial. Entonces voy a hablar y voy a hacer hablar al general, y lo hice hablar. Por lo menos habló con el presidente Uribe. Y entonces dice, una conversación suya con personas de la delegación diplomática de los Estados Unidos referente al tema de las interceptaciones ilegales, es decir, al tema de las chuzadas. Otro paréntesis, ¿cuáles chuzadas? ¿Cuáles chuzadas?
¿Saben por qué me están juzgando a mí en la fiscalía o por qué me tienen vinculado? A mí no me tienen vinculado por chuzadas, porque chuzadas, si van a vincularme es a investigar quién me chuzó a mí, quién publicó esas chuzadas o por qué publicaron esas conversaciones mías con algunos funcionarios tratando de desprestigiarme a mí, pero ante todo tratando de hacer que hubiese rompimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, o por qué nos investigan las chuzadas al presidente Uribe, conversaciones con el magistrado Valencia o conversaciones o regaños más bien con un funcionario que había traicionado su confianza, etcétera, etcétera, o a las conversaciones del el doctor Fernando Londoño, ¿por qué no se publica, por qué no se investigan? Porque es que eso no es el objeto. Yo estoy vinculado no por chuzadas, que no hay ni una sola, estoy vinculado porque dizque la Casa de Nariño, según el señor presidente de la Corte, Jaime Rula, era un concierto para delinquir, una empresa criminal. Ese es el juicio. A nosotros nos tienen vinculados por concierto para delinquir. Ya sigo. Entonces el general Naranjo le acepta al presidente Uribe que sí habló con la embajada, con el embajador, y dice, me ha expresado que en el contexto de la conversación, él manifestó que debido al clima de opinión sobre las interceptaciones, podrían llegar a los doctores Bernardo Moreno, entonces secretario general de la presidencia, y José Obdulio Gaviria, es asesor de la misma institución, como conocedores de información y no como ordenadores de acciones ilegales. Yo lo que le respondo al general es, aquí hubo un extraño trastoque de papeles. Él se fue a hacer análisis político a la embajada, asunto que era el mío, y a decir que yo era policía, que yo tenía interceptación de información, que eso lo hacen los policías, eso nunca lo hice yo, ni me interesaba hacerlo. Pero entonces esto está volviendo muy largo, y yo tengo una cosita muy interesante que hablar. Es respecto a lo que está ocurriendo con respecto a las relaciones internacionales de Colombia, íntimamente ligado a estas interceptaciones, más bien, filtraciones de información. Miren lo que estaba pasando en Colombia. La diplomacia colombiana era toda así. Era una diplomacia en donde se le iba y se le decía una cosa a las personas y se decía en público otras. El presidente Uribe rompió con esa diplomacia. Y entonces les voy a contar, por ejemplo, cómo el canciller de Colombia, un cancillerazo, un hombre con una visión general del mundo, un hombre con formación y sin dubitaciones en sus afirmaciones, tomaba las cosas. Por ejemplo, narra este hecho. Cuando va el presidente Uribe por primera vez a Europa, lo reciben las FARC, esa señora que hoy está siendo procesada en España y que además quedó desnudada en los archivos Reyes como la dirigente de las FARC en Europa, una señora Remedios. Y entonces esa señora lo recibía con unas ONGs que se ponían unas caretas o se vendaban o se ponían dizque unas bufandas negras y le gritaban paramilitar al presidente. Y entonces le gritó un tipo en el propio recinto del Congreso de Europa, que es el Parlamento Europeo, paramilitar, narcoparamilitar. Y el presidente respondió. El presidente al terminar el discurso, dijo, así me digan paramilitar o lo que sea, voy a combatir al terrorismo hasta derrotarlo o hasta que Dios ponga fin a mi existencia. Y entonces aquí un mundo de gente toda asustada, oiga lo que dijo, Revista Semana.